Buenas noches a todos, ¿me escuchan todos bien? Me alegro. No, está bien, pero más o menos una hora. Que la comunidad judía presenta que cada generación tiene sus propios problemas y sus propios dilemas. En mi país, en Argentina, como ustedes bien saben, o sea que en definitiva, cada generación en la comunidad judía, en el pueblo judío pasa exactamente lo mismo. Siempre hay situaciones que hay que resolver y por supuesto está totalmente plagada de situaciones que no se han resuelto y por eso nuestro pueblo sufrió la comunidad de la comunidad judía del mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto, por añadidura, las distintas ideologías en las cuales con todo derecho cada judío tiene concreta. En general en el mundo encontramos judíos liberales, encontramos judíos laicos, judíos humanistas, judíos ateos, judíos religiosos con perspectiva reformista, judíos con perspectiva conservadora, judíos ortodoxos, ¿sí? Neoortodoxos, judíos que por supuesto su identificación tiene que ver fundamentalmente con el sionismo, aunque algunas de estas ideologías o disciplinas que pueden overlap, se pueden superponer en este caso. Una persona puede ser un muy buen judío conservador y ser profundamente sionista, ¿no? Una persona puede ser un judío ortodoxo y ser profundamente sionista, ¿no? Y por supuesto un judío que se considera humanista, cuando hablo del humanismo me refiero a aquellas personas, porque se puede ser muy seres humanos y además estar adherido o, sostener alguna ideología de aquellas que caracterizan en el mundo religioso, en las distintas perspectivas. Y cuando mencioné los movimientos religiosos, no mencioné, por ejemplo, los reconstruccionistas, que acá en México no existen, en Argentina tampoco, pero sí existen como una comunidad bastante próspera en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, algunos de estos círculos, si yo tuviese que dibujarlos, estaría haciendo una intersección, o sea, como que se sobrepondrían uno respecto del otro. El segundo punto que los voy a mencionar y después voy a encarar cada uno de ellos en el tiempo que tenemos. El segundo punto de mucha importancia es el antisemitismo, ¿sí? No es que nosotros, como el antisemitismo tiene que ver con un antisemita, no depende solamente de nosotros. Yo después voy a desarrollar este tema. Nosotros estamos viviendo en términos generales con el resurgimiento del antisemitismo no como nunca antes, porque antes fue terrible. Por ejemplo, la Shoah, nuestro pasado reciente. Hoy, antes de venir para acá, estaba leyendo un artículo francés, donde habla de que del año pasado a este año los eventos y los hechos antisemitas se han incrementado un 74%. 74% más que el año pasado. Lo vamos a explicar un poco más. Entonces, el tema del antisemitismo es de una grandísima preocupación. Yo tengo la sensación de que, salvo algunos sectores de la judeidad mundial, la gran mayoría no es consciente de ello. Y eso lo vamos a desarrollar. El tercer punto que yo personalmente quisiera tocar es la relación de los judíos de la diáspora con los judíos de Israel y en forma concreta con el Estado de Israel. Ese es un vínculo que está profundamente lastimado y vamos a explicar un poquito más. Y el último punto, el cuarto punto, es este concepto que se da en llamar hoy en día el post-sionismo, como que el sionismo fuese un movimiento, una ideología que ya perimió. Ya no existe más el sionismo, vivimos una época post-sionista, se terminó como la modernidad y la posmodernidad, ¿no? El post-sionismo. Y junto con el post-sionismo, de manera concreta, estaría un ever creciente, ¿no es cierto?, un crecimiento constante de la indiferencia judía por el Estado de Israel. Vamos a comenzar por el primero, ¿sí? Después veo que alguno no me estoy acordando, le pido que, ¿no es cierto?, alguno de los hermanos me recuerde, digamos, cuál es el que me está faltando, ¿no es cierto?, para que estemos con todos incluidos. Veamos un poquitito el tema de los movimientos. Como ustedes saben, los movimientos religiosos, incluyendo el ortodoxo, son producto de los tiempos. Cuando un movimiento o una postura ideológica dice yo soy el judío que represento la tradición desde siempre, no está diciendo la verdad.
ningún movimiento, ni el conservador, ni el reformista, ni siquiera el ortodoxo, representa una postura ideológica que es absolutamente novedosa, o al revés, que es representante, en definitiva, de la tradicionalidad judía desde todos los tiempos. Lo que quiero dejar en claro es lo siguiente: cuando una persona extremadamente ortodoxa, y yo soy sefaradí, turco, y vengo del mundo ortodoxo, mi padre era Hazán en un templo ortodoxo. ¿Quiénes conocen Buenos Aires de los que están acá? Bueno, del barrio de Flores, que es el barrio donde las comunidades sefaradín. ¿Tú eres argentina? Ah, muy bien. ¿Vieron, escucharon el tono del claro? ¿No es cierto? Ella no dice, pues claro, ella dice, claro, ¿no? Entonces, ¿de dónde eres? Soy la comunidad bueno, del barrio de... Ah, ¿te pareces a Vane? Sí, sí, tienes un poquito de cara de Vane. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Ari me contó mucho de ti. Mucho gusto. Después charlamos, ¿ok? Bueno, parecida a Vane, ¿cierto? Bueno, la cuestión entonces es que cuando de pronto alguien dice yo soy representante de un judaísmo tradicional, yo represento el judaísmo histórico, represento el judaísmo talmúdico y en consecuencia, como represento a esa línea, yo tengo la autoridad moral porque la historia me la concede. No está diciendo la verdad. Primero, el judaísmo desde el punto de vista histórico siempre fue pluralista, siempre. Aquellos que revisamos el derrotero talmúdico vamos a poder encontrar que cuando había, estemos hablando de la época pre-mishnaica, ¿sí? Siglo I, antes de la era común, y luego también más adelante, cuando había un Shemayá, que era un erudito, digamos, en los tiempos mishnaicos, había un Aftalión, ¿no? Que tenía una postura diferente. Cuando había un Bet Hillel, que era la escuela más misericordiosa, legal, que había en el pensamiento judío de aquellos días mishnaicos, había un Bet Shammai, que era mucho más adusto, mucho más duro, ¿no es cierto? Cuando se escribió un Talmud de Jerusalén, se escribió antes un Talmud de Babilonia. Fíjense qué interesante. Uno podría decir, nosotros somos de Ira Kodesh, somos de la Tierra Santa. El Talmud de Jerusalén tiene 2 tomos. El Talmud de Babilonia tiene 20 y pico de tomos, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, y la comunidad, la diáspora babilónica, fue una diáspora muchísimo más grande que lamentablemente lo que hubiese sido lindo que hubiese sido Israel. En definitiva, luego que Israel es prácticamente destruido y comenzamos los 2000 años de diáspora, la diáspora babilónica durante 1000 años prácticamente se desarrolló y prosperó. Es como hablar de Eretz Israel en el año 1952 y hablar de los judíos de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos duplicaba y más el producto cultural, intelectual, la cantidad de judíos que había, que los que había en Israel. Felizmente para aquellos que amamos profundamente a Eretz Israel, hoy en día eso se está dando vuelta. No me alegro por la decadencia eventual de vastos sectores de los Estados Unidos, no me alegro por eso, hubiese querido que Estados Unidos se mantenga como es y que, que Estados Unidos se mantenga como es y que Israel también prosperara. Pero bueno, este fenómeno se está dando. Digo esto porque es muy importante, porque ningún movimiento sostiene la legitimidad de la historia. Todos los movimientos son producto de la historia y el derrotero histórico. Voy a dar un ejemplo. Ningún judío que va a mantener su lealtad a la Torá o su lealtad a la propuesta religiosa si las propuestas religiosas no le dan respuestas a él como judío de su propio tiempo. Digo esto en términos ortodoxos porque una de las características que plantea a veces le digo porque vivimos en Buenos Aires también, o sea, el conservador, el movimiento reformista. Yo voy a plantear por qué, o sea, en definitiva, tiene que ver con los fundamentalismos que estoy planteando en este tiempo, porque los fundamentalismos son característicos de este tiempo y tiene que ver con seguida. El tema del fundamentalismo es muy importante. Entonces, en definitiva, si yo, por ejemplo, quiero seguir siendo conservador, si de pronto todo lo que tiene el movimiento conservador, que no es lo que ocurre en forma teórica estoy planteando, fuese una respuesta de un rabino del siglo XVIII, y yo no encontraría. Bueno, eso llevaría
básicamente a que ese judaísmo conservador, reformista u ortodoxo, a ese individuo, hijo de su propio siglo, si todo lo que tiene para ofrecerle es una respuesta de un rabino congelado en el siglo XVII, siglo XVIII no le va a satisfacer. Si eso se mantiene en el tiempo, lo que va a pasar es que cualquier denominación religiosa no va a sostenerse porque su gente no la va a querer sostener. Uno puede manejarse frente a la fe a partir de la autoridad de los padres so far, puede llegar hasta un punto determinado, pero puede sostenerse ad eternum porque eso es lo que mi padre quería, o porque las respuestas me lo dieron de un jajam del siglo XVIII. La religión y la forma de vida de observancia es una entidad viva, concretamente, es una entidad viva. Y como entidad viva tiene que modificarse y tiene que cambiarse y tiene que metamorfosearse como cualquier ser vivo. Todo es dinámico. Aquello que deje de ser dinámico y se vuelva estático tiene la declaración de muerte prácticamente asegurada. Entonces, esto es muy importante porque en el mundo, en muchas partes del mundo, incluyendo el Estado de Israel, parecería ser que la vara con la que se mide la legitimidad y lo correcto de la actuación frente a la halajá, la ley judía, frente a Dios, es solamente la ortodoxia. Entonces, cuando, no es que quiero tirarme contra la ortodoxia, dije antes que yo vengo de ese mundo, que del que me fui, pero mis padres no. Y yo, bueno, ya fallecieron los dos, pero me amaban mucho y yo los quería mucho también. Y fuimos una hermosa familia. Pero entonces, digamos, me parece importante que todos tomemos conciencia que aquí no hay ideologías superiores. Aquí no hay posturas que son posturas padre, no que sean, es una postura padre, porque no son los padres de nadie y no son los que tienen más legitimidad que otros. Simplemente son posturas diferentes. Si cada movimiento dijera, yo pienso así, y el otro lo aceptara, no había grandes problemas. Nadie le pide al ortodoxo que deje de ser ortodoxo, nadie le pide a un conservador que deje de ser conservador, y nadie le pide a un reformista que deje de ser reformista. Obviamente los distintos movimientos, si pudieran sostener sus propias teologías, sus propias formas de vivir en la vida y ver al mundo, habría paz entre los movimientos. O sea, ¿por qué motivo yo tengo una energía? Mi energía es tratar de crear dentro de mi propio pensamiento. Tener pensamiento libre, poder decidir cómo quiero orar a Dios, querer decidir de qué manera quiero llevar mi comunidad o ser parte de mi comunidad. Por supuesto, me obliga a mí a determinada legislación que es parte de la doctrina que yo estoy abrazando. Por ejemplo, nuestro movimiento, el movimiento conservador, es un movimiento que tiene una perspectiva alágica, no se ve a sí mismo como un movimiento post-alágico, como si se lo ve el reformista. Perfecto, ellos están mirando su práctica judía bajo una perspectiva de que la ley judía, la halajá histórica, les sugiere actitudes, pero no les determina. El movimiento conservador no es solo una sugerencia la que estaría llevando al judío a poder vivir de esta manera su forma alágica, sino que hay una ley. Por supuesto que la ley es una ley mucho más dinámica que la ley de los ortodoxos, ¿no es cierto?, la forma de ver la halajá. Pero finalmente hay una decisión de un tribunal que se llama Committee of Laws and Standards of the Rabbinical Assembly, ese es el Comité de Leyes y Estándares de la Asamblea Rabínica, donde pronto se van modificando las leyes y se va estableciendo lo que el movimiento sugiere. Muchas de las leyes que surgen del movimiento conservador, en este grupo que estoy mencionando, lo que hacen básicamente es tratar de sugerir, inclusive hay opiniones mayoritarias, hay opiniones minoritarias, o sea, concretamente se va planteando todo este tema y el movimiento conservador va adhiriendo esos principios que guían su forma de ver la cuestión. Ahora, yo como judío conservador, primero como ser humano, pero como judío trato de avanzar junto con el pensamiento de mi movimiento para que, digamos, aquellos que adherimos a esta postura avancemos. Entonces, mi energía va toda a esa cuestión. Yo tengo opinión sobre otras cosas, pero vivo y dejo vivir, ¿ok? En el caso de los movimientos más fundamentalistas, y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso, ellos no tienen solamente un objetivo de energía. Ellos sostienen su propia energía a partir de, bueno, cumplir con los preceptos de su propio movimiento. Los preceptos son para todos, pero con las leyes, los criterios, los incisos de su propio movimiento, y después se dejan un ratito para mirarlos a ustedes, ¿no? Y criticarlos, o mirarme a mí y criticarme. Ya no me mires más,
mira tu sinagoga, mira tu ideología, mira tu línea de pensamiento. ¿Estás contenta? Claro, por supuesto, yo quiero vivir judaísmo. Sí, pues vívelo. Yo no me meto en tus legislaciones. Acá hay una comunidad muy ortodoxa que tomó una decisión, según lo que me han contado varias personas. La decisión es no aceptar, bajo ninguna circunstancia, a conversos. Es una legislación. No estoy hablando de un converso que se convierte de esta manera o se convierte de esta otra manera. Yo no me meto en eso. La institución conversión. La conversión, convertir una persona que se quiere convertir al judaísmo, es una institución talmúdica, es una institución alágica. En el Talmud, en realidad mucho antes, en la Mishnah, hay un tratado de conversos. Estoy hablando del siglo II o del siglo I. ¿Sí? Hay un tratado de conversos. Si alguien sigue la ley de ese tratado, puede llegar a convertirse. Luego se volvió Talmud. Hay una Masejet, es un tratado talmúdico inmenso sobre la legislación sobre conversos. Después existen conversiones que plantea Maimónides en su Mishneh Torah en el siglo XII. O sea que la institución conversión, después podemos entrar cómo yo creo que se tiene que convertir, si hace el Brit Milá, si va al baño ritual, eso tiene que ver con otra cosa. Pero la institución conversión es tan judío como ayunar en Yom Kippur, como comer matzá en Pesach, es igual de legítimo. Ahora, hay una comunidad que decide, nosotros por una cuestión de pureza de sangre o quién sabe por qué motivo, no vamos a aceptar conversos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te gusta cómo Bet Israel lleva adelante sus conversiones? Ok, no lo hagas así. ¿Quieres adherir a la propuesta talmúdica más stringent, ¿no es cierto?, más fuerte, más severa? Ok, hazlo, está todo bien, tienes derecho. Tú no te defines ni como reformista ni como conservador, pero deja vivir. O sea, hay quienes no piensan como tú. Entonces, haz la legislación y aquellas personas que se convierten de acuerdo a tus propios criterios, déjala entrar, déjala entrar. A mí personalmente me parece que, tomar una decisión que se pone mucho más dura que la propia ley judía histórica talmúdica, me parece que es una actitud que raya en lo xenófobo, ¿sí? Raya en aquello que no, porque quiere ser más papista que el Papa. La ley judía, el Talmud, dice que las conversiones se hacen así. No aceptamos conversiones. ¿Quieres que yo diga no acepto kashrut? Igual que aquella persona que le preguntaron, dime, ¿tú comes kasher? También como kasher. Dice, ¿no es cierto? Bueno, kashrut, cumplir kashrut, porque obviamente se tiene que comer kasher, no vas a comer taref. Pero aceptar a una persona que quiere abrazar el judaísmo apasionadamente, tú le dices, acá no entras, ¿qué es racismo? ¿Qué es xenofobia? Bueno, a mí personalmente me parece, si tú quieres hacerlo así, ¿sabes qué? Pues hazlo. Ahora te pido por favor que no me mires a mí, ni opines sobre lo que yo hago, ni llames a mi sinagoga una iglesia, que yo no tengo nada contra las iglesias. Son nuestros hermanos de otra religión, que vivan como quieran. Nadie tiene que ser judío para ser salvado y para tener una vida en el otro mundo. Uno puede ser judío y puede no ser judío, y ser una buena persona, y en paz, en armonía, cada uno en su propia doctrina. Eso me parece importante. Ahora bien, hay un libro que yo muchas veces cito, no sé si llegó acá, Editorial MC, que se llama Defensores de la Fe, que lo escribió un antropólogo ortodoxo que se llama Samuel Heilman. ¿Okay? Este antropólogo ortodoxo, un hombre muy preparado, profesor de algunas universidades en el mundo, él escribe que se está dando un fenómeno desde los años 20, 30 en adelante, o sea, ya hace muchos años que está dando vuelta acá, donde en el mundo ortodoxo no solamente que se cumple con la ley judía, o sea, de acuerdo a los principios más tradicionales, los principios más duros, menos blandos, sino que se dio un fenómeno muy interesante. En el año 1902, 1889 y 1893, en esos años, la observancia judía del mundo más tradicionalista, no tenía enemigos. No tenía enemigos. Ellos vivían de acuerdo a la ley judía. Nada competía con ellos. A ver, los judíos que vivían en Rusia
Había, bueno, sobre el final del siglo XIX, principios del XX, cuando surge en la Unión Soviética en aquel momento, no, primero Rusia, en la época del zar Alejandro III, luego del zar Nicolás II, y después cuando ejecutaron a toda la familia Romanov, ¿no es cierto?, Rasputin incluido, bueno, ahí, bueno, en 1917 surge la Revolución Soviética, pero, digamos, aún en la época soviética, donde todavía la mayoría de nuestros abuelos y padres no habían emigrado a América, México, Argentina o Estados Unidos, los más inteligentes, pero bueno, en definitiva, eso fue una digresión, ¿no es cierto? Yo tengo un hijo que vive allá, dice, bueno, el abuelo vino para acá, para la Argentina, tiene todo el pedazo del norte, hubiese ido a México, aunque sea México. Yo digo, sea México. No, a la Argentina, bien a la Patagonia, bien al sur. Pero muchos hemos sido muy felices ahí también. Entonces, digamos, en aquella época, el ser observante, supongamos desde el punto de vista más tradicional, ser observantes, era eso, cumplir con la observancia. No había, y atención con lo que voy a decir, no había una identificación por parte de los más extremistas de la observancia como que el otro judío es tu enemigo. Por ejemplo, ustedes vieron Tevi el Lechero, vieron tampoco una obra de teatro, Tevi el Lechero o Fiddler on the Roof, no sé como lo quieran llamar, de Sholem Aleichem, El violinista en el tejado, ya me acuerdo de los otros idiomas, no me acordaba de ese. Donde, bueno, se ve ahí al Rebbe, digamos, cuando están los casamientos de las hijas de Tevye, donde el rabino es un hombre piadoso, es un hombre bueno, un hombre sencillo. Les quiero dar un ejemplo. ¿Quién tiene presente más o menos la obra de teatro o la película, o alguien que se mostraron Tevi el Lechero, ¿cómo dijiste que se llamaba? El vista sobre el tejado, bueno, todo eso. ¿Quién lo tiene más o menos presente? Muy bien. El rabino que aparece en la obra de Sholem Aleichem, sobre Tevi el Lechero, ¿ese rabino era un rabino ortodoxo? Sin calificativos morales ni éticos. ¿Era un rabino reformista? El Rebbe, que está ahí, Rebbe, que soy gesundend, ¿no es cierto? Reden, der Rebbe, Elimelech, no. ¿Era reformista? Fuerte. Muy bien, cuánta seguridad. ¿Era conservador? No. ¿Era reconstruccionista? No, digamos, su forma de observancia. ¿Está vestido con bermudas? ¿Ese Rebbe, la obra es? No. ¿Está vestido con un caftán todo de negro y qué sé yo? Sí. ¿Era un rabino ortodoxo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Qué pensamiento independiente que tienen. ¿No es cierto? Perfecto. Era un rabino ortodoxo. Bueno, entonces finalmente, como ustedes conocen la historia, este hombre finalmente lo convencieron, se acuerdan el tema de los muertos, que la bobe de aquí, que se murió hace 50 años, que le está diciendo que si yo aquí una revolución en el Ganeden, sobre qué es lo que iba a hacer, finalmente, ¿con quién se casa esta niña? Se casa con el sastre. Y está la descripción de la fiesta, una de las escenas más bonitas que tiene esta obra de teatro, que tiene la película. Y en un momento dado, piensen, digamos, de Rebbe, tanzen mit der Kala. ¿Alguien sabe Yiddish acá? No digas que un turco le tiene que hablar a ustedes en Yiddish. Yo, por ser turco, lo digo bastante bien. ¿No? Estamos en tanzen mit der Kala, que baile con la novia. Entonces yo, la primera día que lo vi, ¿cómo va a bailar con la novia? El Rebbe. No va a bailar con la novia, nadie puede bailar con la novia. A la novia no se la puede tocar, a la novia esta, a la novia lo otro. Si es ortodoxo, el Rebbe está todo vestido de negro. ¿Es ortodoxo? Yo, en el mundo ortodoxo en el que yo me movía, cuando había una hasene, una jupá, de realmente hombres de la ortodoxia, ¿cómo era esa hasene? Dos fiestas paralelas. Y a veces en algún lugar colocaban una mejitze, ¿no es cierto? Como una especie de... Claro, donde una vez... para mirar, como si fueran desesperados, para mirar a ver cómo las invitadas del casamiento bailaban. Escuchen esto. Sholem Aleichem, cuando escribe su obra, la escribe teniendo en cuenta que, la escribe en qué Sitzenleben, en qué contexto la escribe. Más o menos en la época cuando... No, está bien.
¿En dónde? Bueno, hay pogromio en Rusia, por ejemplo, Kishinev 1903, pero no solamente el tema de los pogromos con respecto a la Hasen esta no me perjudica tanto. Él, como cualquier otro autor, cuando va a narrar una historia, en definitiva, ¿bajo qué contexto lo va a plantear? Lo va a plantear en función de su propia realidad. Él está colocando, hablando de Tevye porque era lo que pasaba en ese momento, que había movimientos comunistas, marxistas que estaban desarrollando, bueno, es lo que él vio. Cuando él describe al Rebbe, que de repente el Rebbe se pone la mano en el bolsillo y saca un pañuelo, ¿se acuerdan? Y le pide a la Kale que va a la otra punta y empieza a bailar con la Kale. Nadie puede ser más ortodoxo que alguien en plena Rusia en el 1880. O sea, tú puedes competir con ortodoxos todo lo que quieras, pero no me vas a darle cátedra a un rabino ortodoxo de 1880, porque es el surmount, ¿no es cierto?, la coma máxima de la ortodoxia. Rusia, Europa Oriental, el Yiddish, o sea, ahí estaba todo eso. Y el Rebbe baila. Y el Rebbe baila. Hay una sola fiesta, y el Rebbe baila con la novia, no la toca, ok, pero la agarra con el pañuelo, como si estuviese bailando una samba en nuestra tierra, ¿no es cierto? Realmente con el pañuelo. Entonces yo cuando veo esa imagen digo, wow, estos son los ortodoxos de principio de siglo. Hoy en día cuando se hace una fiesta ortodoxa, no es el Rebbe que no baila con la novia, ni que le rueguen. Nadie baila con la novia, nadie la ve a la novia, porque son dos fiestas separadas. Mirando este libro, digamos que hace muchos años que lo leí, yo vuelvo al libro porque es muy útil, este autor Heilman explica que desde el año 1920 en adelante, o sea, mucho después que la época en que se narra la historia de Tevye el Lechero, la ortodoxia comenzó a sentir que el mundo se volvió una amenaza para la ortodoxia. ¿Cómo una amenaza? Comienzan a surgir movimientos políticos de otra línea, comienzan a desarrollar y prosperar movimientos religiosos de otro lado, el movimiento sionista comienza a fortalecerse. Entonces ellos sintieron, la pureza estricta que nosotros le adjudicamos a nuestra forma ortodoxa de vivir está en riesgo. Todo esto, porque no quiero solamente hablar de este tema en la hora que tenemos, lo que ocurre es que la ortodoxa empieza a sentir que como está en riesgo, tiene que defenderse. Y entonces para defender, este es un fenómeno sociológico. Cuando tú sientes que tu forma de vivir está en riesgo, tú haces cualquier cosa para que no te rompan la estructura. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a agregarle a su forma de vida legislación y pautas que no eran alágicas o que eran derivadas de la halajá, pero no eran auténticamente manifestaciones de la halajá. Punto 1. Punto 2. Comenzaron a actuar no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista político. Se empezó a confundir la religión con la política, y entonces como ahora se volvieron militantes porque quieren defender su doctrina, empezaron a agregar lo que se llama gader, límites tras límites, límites tras límites, para volver más inaccesible vulnerar al pensamiento ortodoxo. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro tiempo, por otra cosa que ahora voy a mencionar, lo que tenemos en nuestro tiempo es una versión, ¿cómo se dice en castellano? Meshurian en hibrid. Es una versión de una ortodoxia blindada, ¿entienden? A pesar de que el movimiento reformista y conservador ya había sido creado claramente al final de la primera mitad del siglo XIX, después de la época napoleónica, ¿no es cierto? Pero en ese momento comienza a sentirse una cuestión de amenaza. Por ejemplo, en la época de oro del movimiento sionista, desde principios del siglo XIX, desde principios del siglo XX, sí, antes estaba Joveitzion, Pinsker, Yehuda Alcalay, muchos que están en el siglo XIX instalados ahí, pero comienza a tomar vuelo el movimiento sionista después. Entonces, por ejemplo, ya Tierra Santa era mucho más posesión de los socialistas que fueron a Israel, judíos socialistas, que muchos salieron de Rusia para trabajar en el Estado. La idea sionista, la idea de que después de 2000 años, y esto ya no era chiste, podían volver a Sion, empezó a ensoberbecer muchísimo a los grupos socialistas, que eran absolutamente laicos, por no decir ateos. Entonces, la ortodoxia sentía que
ese fuego que estaba avanzando y que la modernidad estaba instalando, vivir en el mundo moderno, la ciencia, esos pensamientos, colocados en forma de vida. Entonces terminó bien el implemento de políticas, implemento de actitudes que iban más allá que la ley judía. Por ejemplo, que no acepten una conversión. Yo no estoy diciendo que acepten la conversión ni de Betel, ni la conversión que durante tantos años este benemérito rabino que tuvieron ustedes durante 30 años acá practicaba. ¿Cómo? ¿Shmuel se llamaba? Shmuel Lehrer. O sea, no acepten eso. ¿Pero qué sí aceptan? Porque no me vengan que no hay conversión, porque la halajá está diciendo que sí hay. Y ellos tomaron esta decisión. Es una decisión que nunca hubiera tomado la ortodoxia en 1918, 1915. Yo les voy a pedir un solo ejemplo. Miren los rostros de todos los que están aquí. Miren los rostros de las agrupaciones judías que tienen. Hay judíos que son rubios. Hay judíos que son morochos. Hay judíos gingis, colorados. El colo. En Buenos Aires cuando uno es rojo le dicen el colo. ¿No es cierto? Porque es como que fuese a tecnicolor su cara, ¿no es cierto? Hay judíos muy blanquitos. Hay judíos feos. Hay judíos muy lindos. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros de dónde miércoles venimos como pueblo judío? ¿De dónde venimos? Si somos judíos, ¿venimos de dónde? No. Para irnos a todos lados tenemos que haber salido de algún lugar primario. De Medio Oriente, de Israel, nosotros crecimos así. Todos somos con rulitos, así medio morochitos, y hablamos en árabe. No. Ahora, usted es una pregunta para todos. Miren si ustedes se van a ver de distintos colores. Acá muchos colorados y rubios. Usted debe haber sido rubio cuando era más pequeño, ¿no? Blanquito. Sí, de Bolivia usted no viene. No. La historia, pues, mi papá de Alepo, Siria. ¿De Alepo, Siria? ¿Y qué hace tan blanquito? Mi papá era más blanco. ¿Más blanco todavía? Pero la familia viene del norte de África. ¿Ustedes lo vieron al señor? Para mí que usted vendría de Berlín, ¿no es cierto? O de Varsovia, una cosa así. Yo creo que usted lo hizo para confundir. ¿No es cierto? Bueno, la cuestión es que venimos un montón de lados. Sí, Enrique. Por favor, Enrique. Yo he tenido siempre esa confusión, pero yo me pregunto si Akadosh Baruj Hu hubiera querido que todos los descendientes de judíos sean judíos, pues tal vez hubiera empezado desde Adán y Eva, ¿no? Pero empezó desde Abraham Avinu, y Abraham Avinu no venía de un vientre judío. Tampoco la mamá del rey David venía de un vientre. Bueno, pero eso es porque no era el primero. Bueno, ok. Queremos que tú me digas por qué Adán no tenía ombligo. Exacto. Porque no nació de una mujer. Claro, es el primero. Se lo perdonamos, pero tengo ombligo. Entonces, tu pregunta es... O sea, los movimientos, supuestamente los ashkenazí vienen de... No, pero eso es desarrollo. Hazme puntualmente la pregunta. Okay. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿se puede llegar a ser tan omnibular tanto, o no ver esta cuestión de que pues, el hombre desciende de Adán? No, pero eso es otra cosa, Enrique. Te voy a explicar por qué. Acá no estamos hablando de quién es judío y quién no es judío. Eso en este momento de la conversación no es relevante. Aquí lo que estamos hablando, a lo que yo quiero llegar, es que cuando ustedes ven en un grupo de 150 personas, que hay rojos, colorados, azules no hay, pero hay blanquitos, hay negros, hay morochos, con rulito, con pelo lacio, feos, lindos, muy lindos, horribles también, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros vemos todo esto, y todo se supone que nuestro pueblo viene de Medio Oriente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que durante 2000 años, todos estos grupitos que eran todos parecidos, del mismo lado, del norte de África, de Israel en el medio, se
esto multicolor. ¿Por qué? Se mezclaron. ¿Ustedes creen que los judíos del siglo XIV no sabían que había una halajá que decía que hay que convertirse para el judaísmo? ¿O se creen por ventura? Por supuesto que hubo violaciones de... ¿Ustedes se creen que nosotros tenemos un montón de colores en nuestro pueblo porque nuestras abuelas y tatarabuelas fueran todos cosacos? Que justo les tocó que la viole. Pero en definitiva, tenemos distintos colores porque fue increíble el nivel de asimilación en el sentido de la conversión. O sea, nuestro pueblo tiene todos los colores por la conversión. Quien niega la conversión está negando el 50% del acceso al pueblo judío, a la identidad judía. Un judío, de manera equivalente y exacta, es judío porque nació de un vientre judío, de acuerdo a la halajá, o porque entró por conversión. Y es exactamente... ¿Ustedes se creen que todos los tribunales de conversión en todas partes del mundo eran absolutamente ritualistas, como hoy se define la línea ortodoxa? O sea, yo no creo que una persona tenga que ser judío simplemente porque pagó la cuota. De la historia, muchas personas entran a nuestro pueblo por conversión. Negar eso es una obtusidad. ¿Okay? Ahora, el comienzo de una exposición, hablar de judías, pudieran... ¿Pero qué fenómeno se dio? Ustedes saben que, así como dije al principio, que la vigencia de un movimiento religioso tiene que ver también, fundamentalmente, por cuáles son las condiciones de su propio tiempo. Quiero hacer un análisis sociológico. Yo no sé si en México se dio, tal vez acá no se dio tanto, porque es demasiado fuerte la comunidad ortodoxa y las sinagogas ortodoxas, ¿no? Por ejemplo, si les voy a dar el ejemplo de Argentina, y tú me puedes... Primero di que yo tengo razón en todo lo que digo, porque una cuestión de camaradería del Cono Sur, ¿ok? Bien. Ahí está. O sea, ¿coincides con lo que yo voy a decir? Gracias. Esto es racismo. ¿Cómo? Esto es racismo también. ¿Ah, en serio? Pues no lo... Pues, Nacionalismo rampante. No. claro. Bueno, pues no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Bueno, yo digo así. En los años 60, ¿cuáles eran los valores que tenía en los años 60? Libertad. Mucha libertad. Pero mucha libertad en los años 60. Algunos de ustedes no nacieron. ¿Tú qué pensabas en los años 60, Saúl? Pues no sé, estaba muy chiquito todavía, no había nacido. Por eso, bueno, me imagino. Por eso te pregunto. O sea, en definitiva, en los años 60, si ustedes recuerdan, los que tenemos suficiente edad, tenemos... Ojo que yo con respecto a México, digamos, juego con una patadura, porque yo igual en los años 60, yo 7 años, ¿no? Son los 60, 61, 62, 63. ¿Qué valores había? Amor libre. Un sentimiento de complemento, comunitarismo y entendimiento entre todos, tolerancia absoluta, amor libre, tolerancia, grupos que se juntaban, había sexo libre. ¿Cómo? Peace and Love, ¿no es cierto? Por supuesto. Power Flower, la guerra de Vietnam, todo el mundo se ponía en contra, tiraban los helicópteros en los portaaviones, se metían en el portaaviones, o sea, paz, peace, we shall overcome someday. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas. Yo les voy a contar en Argentina, por lo menos, porque acá... ¿Cómo? El sionismo estaba pujante, hirviendo. El Estado de Israel se había creado en el 48, ya venía alimentándose como la libertad y la belleza del Estado de Israel. Los climas que se vivían en aquel momento... Sí, ¿quería preguntar algo? Sí, ¿qué querías decir? En México realmente éramos muy cuidadosos de no hacer show-off de ser judíos. Sí, en los años 60. En los años 60 ser judío era para uno mismo y no te exhibías. Bueno, entonces por eso yo adelanté que no sé, en México no sé, pero sí había mucho en el continente americano. Unidos, esto es lo que yo conozco. A lo mejor si no era así acá, les sea un poquito más difícil comprenderlo, pero créanme, digamos, así funcionaba.
Y la comunidad de México... sí Tienen es 50.000 judíos son ustedes. pequeños. Son 50.000. No es tan pequeño. Ahora, pero en los años 60... Igual, eran 40. Si hoy son creo que están en 54 ustedes. Y, Si, y entonces eran 40 probablemente. 40, igual. Bueno, pero en realidad yo voy a escuchar mucho lo que dice, ¿tu nombre es otra vez? Jacobo. Lo que Jacobo dice, porque cuando yo llegué acá y me recibió me contó toda la historia y sabe un montón de eso. Así que si él dice que eran pocos, han sido pocos, ¿no es cierto? Así que perfecto. Bueno, en la Argentina éramos más, pero más allá de la cantidad, y tampoco estoy hablando del antisemitismo, porque quiero paralelizarlo en Argentina. Los movimientos ortodoxos eran movimientos bizarros. Claro que eran movimientos bizarros. Si el país era libertad, amor libre, se juntaban 10 parejas, vivían todos juntos, y eran los hijos de todos. Yo no estoy hablando de la droga, todo el tema de la droga, ahora, qué sé yo, la cuestión de la camaradería, la ayuda mutua, el apoyo a los pobres, aceptar al diferente. Había toda una revolución muy interna, parecido a lo que fue después de la Revolución Francesa, cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta. Cuando el rey francés deja de ser el Estado, ¿se acuerdan? Armand Duplessis, cardenal de Richelieu, y Luis XIV, que dice l'État c'est moi, el Estado soy yo. Cuando en el Estado ya no... ¿Quién es el Estado? Revolución Francesa, por-Revolución Francesa. Bueno, el Estado... Nunca hubo una gran efervescencia. En esa gran efervescencia de principios de los 1800, que por supuesto fue una masacre la Revolución Francesa porque murió un montón de gente, y terminaron con que ligaron un emperador. La única diferencia es que el emperador representaba los valores de la Revolución Francesa, y bueno, es una figura muy polémica, pero no importa eso. Bueno, algo similar pasó en la década del 60. ¿Por qué? La década del 60 viene efectivamente después de la década del 50. Sí, viene después de la década del 50. Digamos, bueno, yo lo estudié y es así. Ahora, independientemente de eso, ¿con qué desde el punto del perfil caracterológico de alguien de la década del 50? O que yo nací en el 53, pero era muy chiquito, así que no cuenta. Digamos, un adulto de la década del 50, ¿cómo era? ¿Cómo era su perfil? ¿Era un señor social, abierto o un señor autoritario? ¿Quién vio películas de los años 50 de los Estados Unidos? ¿Ustedes recuerdan esta frase que le dice, Jimmy, go to your room? Yes, father. Esa imagen. Bueno, claro, bueno, pero con lo que me dijo, con lo que me dice... Bueno, entonces evidentemente, y en función de lo que dijo Jacobo, acá corrían otros aires, ¿no es cierto? En definitiva, como dijo Jacobo, corrían otros aires. Seguramente los padres eran muy autoritarios. México es una sociedad, hoy empezó a cambiar, afortunadamente la ciudad México está precioso, pujante. Yo no sé cuánto les va a durar, ojalá que les dure, que no les pase como a mí, que no les pase como a nosotros. Nosotros tenemos 5 años de martirio y 6 meses de prosperidad. Cuando tenemos suerte, hasta que ¡boom! Se cae de vuelta, ¿no? ¡Boom! Se cae de vuelta y ¡boom! Se cae de vuelta. ¿No es cierto, emigrante? Bueno, por eso. Entonces, básicamente en la Argentina en aquellos años había mucha solidaridad. ¿Y por qué lo estoy trayendo? El movimiento conservador, había una coincidencia, que esto te pido que me escuchen bien y me entiendan. La sociedad era abierta, la sociedad buscaba su propia identidad. Estaban rompiendo con monstruos e ídolos de la ideología de los años 50, del autoritarismo. De la década del 50, en la década del 60. Si fue autoritario, también era autoritario, pero había una diferencia. A ese padre, por lo menos en Argentina, no le iban a decir, yes, father, I will retire to my room. No. ¿Por qué me echas? ¿Qué me dice que yo? ¡Pum! Y se iba a comer una porción de pizza, que en Argentina son espectaculares. Yo no sé cómo están acá con la pizza. Ah, claro. Los restaurantes argentinos. Ah, gracias por la honestidad, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces en ese caso, en Argentina, padres autoritarios se la veían de figurillas, vínculos se rompían, los padres ya no aceptaban ese tipo de estructura, ¿no? Entonces, básicamente, el mundo ortodoxo, concretamente el movimiento Lubavitch, que en Argentina está prosperando mucho,
Acá, no, acá no hace falta Lubavitch, tienen Maguen David y las otras comunidades. No, hay Lubavitch, pero debe ser muy pequeño. En Argentina es inmenso, ¿ok? En Argentina es inmenso. Entonces, en aquel momento, el movimiento conservador